Pasó por su lado sin hacerle caso, pero el hombrecillo no se sintió satisfecho y se volvió a dirigir a él. Esta vez le llamó borracho. Por un segundo se detuvo en seco, pero todo le daba igual, que dijera lo que le diera la gana. Antes de reanudar su camino hacia el pasillo de licores y dejarlo atrás, aquel hombre le hizo una pregunta. Solo una pregunta, que hizo que su vida de nuevo cambiara. A partir de ese momento y después de una larga conversación, dejó de beber y empezó a ponerse de nuevo en forma. Tenía que estarlo si quería aprovechar la oportunidad que le habían ofrecido. Él no sería más que un conejillo de Indias, pero eso importaba bien poco. Y allí estaba, meses después, viendo a la gente pasear por la plaza a través del visor de su rifle, con el dedo listo para apretar el gatillo en cualquier momento. Esa fue la oportunidad que le ofrecieron y no la iba a desaprovechar. Iba a vengar la muerte de su hijo. Iba a deshacer todo el daño que aquel tipo causó en cuestión de segundos. Podría cumplir la promesa que le hizo a su hijo. Esos pensamientos le hacían ponerse algo ansioso. El dolor de cabeza no remitía ni un poco, y la voz martilleante, que no se detenía, no ayudaba a que la situación fuera más fácil de llevar. Ahora iba a hacer un año, tan solo un año desde que su hijo murió, y el causante iba a estar a tiro en muy poco tiempo. Tendría que aparecer de un momento a otro. La policía local ya había acordonado la zona. Una gran estatua ocupaba el centro de la plaza. Varios vehículos de televisión, prensa y radio estaban ocupando parte de la acera por donde hasta hacía unos segundos la gente paseaba. Algunas personas ya hacía un buen rato ocupaban sitios privilegiados. Se iba a descubrir la estatua de... No sabía de quién era la estatua, le daba igual. El alcalde junto con el artista iban a descubrir la enorme mole de piedra que había costado, a su parecer, demasiado. El hombre que mató a su hijo estaría allí. Esa era su oportunidad de vengarse. Las pulseras que le habían colocado las muñecas para el viaje en furgoneta empezaban a molestarle. La camiseta ahora la sentía muy apretada al cuerpo. Casi podía notar cómo se ajustaba cada vez más a su cuello, como si por ella misma estuviese intentando estrangularlo. El momento que había estado esperando estaba a punto de llegar. Un par de coches habían invadido la plaza por la que antes solo caminaban las personas. Los neumáticos producían un sonido desagradable al girar la dirección. Eran un par de vehículos bastante pesados, seguramente por culpa del blindaje que los hacía seguros, pero mucho más pesados. Desde allí veía claramente al conductor. Le conocía desde hacía años. Habían sido compañeros ya hacía mucho tiempo en Ávila. Los coches se detuvieron uno al lado del otro. Primero se abrieron las puertas del lado derecho. Los acompañantes de los conductores bajaron y al mismo tiempo que miraban de un lado a otro con la intención de asegurarse de que no había ningún peligro, se disponían a abrir la puerta trasera. Zapatos negros sin cordones, un pantalón negro perfectamente planchado, camisa de color gris y chaqueta pareja del pantalón también negra. Bajo ella, por un segundo pudo ver la pistola que llevaba bajo el brazo izquierdo. Con un movimiento rápido abrochó un botón de la chaqueta y ocultó el arma. Allí estaba. El asesino de su hijo acababa de hacer acto de presencia. Apretaba los dientes en un intento de mantener la calma. La voz en su cabeza parecía ahora gritarle. Ya no era suficiente con no dejar de hablarle sin parar. Le habría gritado a pleno pulmón que se callase, que dejara de decirle lo que debía de hacer. Él sabía lo que debía hacer. Para eso había vuelto. Por un momento su mente quedó en pausa, tranquila, su ojo puesto en aquel hombre al que ya conocía. El visor de su rifle le daba una visión nítida de la plaza y de todo lo que sucedía en ella, pero su mente estaba en aquel preciso momento, en el instante en que su hijo murió. Lo sintió en el corazón, en su sangre. Supo que esas palabras las llevaría como puñales clavadas para toda la vida. Había intentado sacarlas, olvidarlas, las había intentado ahogar en alcohol,
sin conseguirlo. Cuando la doctora le dijo que su hijo había muerto, deseó que su vida se extinguiese en aquel preciso instante, pero no fue así. Si aquel hombre no se hubiese tomado esas copas, si no hubiese parado a celebrar con los compañeros su ascenso, si no hubiese conducido, si no. Era tarde ya para eso, pero no iba a dejar que quedase así. Le habían dado la oportunidad y lo iba a hacer, lo iba a arreglar. De nuevo le gritaba, la voz en su cabeza gritaba sin parar. Hazlo, hazlo ya. Debes hacerlo rápido. Todo eso ya lo sabía. Sostenía el arma con firmeza, el dedo en el gatillo. Unos segundos para calcular mentalmente velocidad del viento, la distancia, 1200 metros. Estaba lejos, muy lejos, debía esperar. No sería un disparo certero. A esa distancia no. Todos habían bajado ya de los coches, el alcalde, sus asesores, el famoso escultor. Los cámaras y fotógrafos se arremolinaban alrededor de aquel hombre. Era muy reconocido internacionalmente y todo un privilegio tenerlo en la ciudad. La escultura era en parte un regalo del artista a la ciudad donde pasó tanto tiempo en su infancia. Eso lo recordaba, pero para él carecía de importancia. Solo debía esperar a que se acercaran un poco más al centro de la plaza, unos 200 metros más cerca, y no fallaría el disparo. Solo unos metros más cerca. Unos momentos, podía esperar ese tiempo, no sería nada para él. Después de las horas que había pasado solo, llorando, borracho, viendo a su hijo en cada rincón de la casa, en cada habitación. Incluso había momentos en los que podía oír su risa. Esos momentos fueron un infierno eterno y sin embargo ahí estaba, esperando poder meter una bala en la cabeza al culpable.